De acuerdo al último boletín, Carmen, del Centro de Operaciones de Emergencia, las festividades de Navidad y Año Nuevo de este 2024 provocaron más accidentes de tránsito y muertes por accidente de tránsito junto a intoxicaciones que las ocurridas en el asueto del año pasado. A pesar de que siempre se dice que las cifras son menos, este año fueron más. Desde el inicio del operativo se registraron 262 accidentes de tránsito, 42 personas murieron producto de esos eventos. Sin embargo, en el periodo anterior, el país registró 247 accidentes y 18 muertes. Otro aumento registrado, de acuerdo al boletín del COE, también fue el de las intoxicaciones por alcohol y los menores que las sufrieron. Las fiestas del año pasado dejaron un total de 763 personas intoxicadas por bebidas alcohólicas y de esto 31 fueron niños de 12 a 17 años. Se atendieron en diferentes centros de salud por esa causa y de ahí que asociaciones como la Central Nacional de Detallistas Unidos y la Confederación de Comercio, Provisiones y MIPYMES pidieran al gobierno regular y establecer firmes controles en el consumo y venta de bebidas alcohólicas en la calle, contrario a lo que se esperaba, que hubieran menos muertos, menos accidentes de tránsito, porque los colmados no podrían abrir después de las 12 de la noche. No había consumo de bebidas alcohólicas en los colmados, que son los centros de expendio que hay, digamos que de manera popular, pues hubo más muertes. ¿De qué sirvieron las medidas? Mira, y nos toca estar con una persona que en otros espacios, ya hace muchos años, lo escuchábamos decir cómo se iba a transformar la movilidad en la República Dominicana. Yo creo que algo falla y algo está fallando, y en lugar de exponernos a esos arrebatos éticos de aquel personaje que se ha convertido en pintoresco, como es el general Méndez, y de todo lo que pasa con DGCET y con Intran, yo pienso que debemos obviar los operativos y tratar simplemente de aplicar la ley 365 días. Porque es, como dijo Morrison, quizás lo único acertado que ha dicho en el tiempo que tiene, eso es una emergencia nacional. Así es. ¿Por qué aplicar la ley tan difícil? Tenemos a Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional, quien construyó, porque hay que decirlo de esa manera, durante 12 años, la ley del Intran. Tobías, buenas noches. Buenas noches, Yulisa, buenas noches, doña Carmen Inver Plugar, y a todos los que sigan este espacio o que seguimos a ustedes. Para nosotros, afortunados de compartir con ustedes hoy. Usted insiste que esa ley hay que aplicarla, porque yo le dije, vamos a derogarla y es más fácil. Volvamos a las 241. No, es un atraso. Pues esta no se aplica. Pero la pregunta diputado, es por qué no se aplica la ley. Bueno, voluntad política. Este gobierno no hay voluntad política para aplicar la ley. Yo lo resumo en 3 aspectos importantes. Lo primero es voluntad política, que desprende lo que se llama la disposición. En derecho dicen que el interés mueve la acción. Y si no hay un interés, pues no se acciona. En ese sentido, antes de llegar a este gobierno, en el 2020 morían 6 dominicanos todos los días en las vías públicas. Y a veces creemos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. El 98% de las colisiones son evitables, porque una cosa es el accidente, que es inevitable, caso fortuito, causa mayor, un terremoto, un maremoto, y lo otro es la colisión, que puede ser prevenible. En un 90% los causantes somos nosotros, el factor humano, que representa el 90% de las causales, y el otro 8% está dividido entre el factor vehículo y el factor vía. Pero aún así, ese 8% que está distribuido entre las condiciones del vehículo y el factor vía depende de nosotros. Porque si yo sé que el vehículo tiene las llantas en mal estado, que los frenos me están fallando, que el vehículo pues está fallando de hace tiempo, o si yo sé que el terreno, el territorio, la vía está en mal estado, no hay iluminación, está lloviendo, estoy entrando a una curva y el entorno vial me es desfavorable, pues yo puedo identificar el riesgo y actuar en consecuencia. Me explico. A veces uno está detrás de un camión que está tirando piedras hacia atrás y uno sigue ahí. Y si ya usted identificó que ese camión está tirando piedras hacia atrás, es casi seguro que le pueda tirarle una piedra, usted pueda maniobrar e impactar a un pasajero, a un conductor, a un motociclista, impactar a otro. Entonces lo importante aquí es trabajar mucho en el factor humano, en nosotros, que de una forma u otra, como pasajeros, como conductores y como peatones, incidimos en el entorno vial. Y luego ya de la voluntad política, que no la hay, vuelvo y repito, en este gobierno lo que ha habido es una contrarreforma. Nosotros iniciamos en el 2017 la aprobación y la promulgación de la ley, la puesta en práctica. El primer aporte fue la reforma institucional, que todavía estamos a un 90%. Falta todavía resolver el problema de la OPRE,
pero ya se resolvió el de la ONSA porque la ley ordenaba que la ONSA fuera convertida no en una oficina como era, sino en una empresa del Estado porque es un operador. Y la eliminación de 12 instituciones que ustedes saben durante mucho tiempo se pidió, por eso todas doña las Carmen, TTT. todas las TTT, donde tú te preguntas, donde hay 12 cabezas, no hay cabeza. Claro. Pero ya tenemos al Intran, ya tenemos a quien designar el responsable con 41 atribuciones que establece la ley 6317, pero también tenemos las competencias que tienen las alcaldías, porque a veces le endosamos todo al Intran como autoridad nacional, pero el alcalde es el administrador, es el ejecutivo del territorio y le toca aplicar la ley. La ley dice en 126 artículos. No hay un alcalde que se atreva a asumir la responsabilidad. Hay algunos que ni sabían que su función entonces, era la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito vial. Se lo estoy diciendo. Ahora no, hay otros alcaldes que incluso ya han aprobado hasta el reglamento que tiene que ver con movilidad, con tránsito, con transporte terrestre y seguridad vial. Y en ese sentido, pues yo creo que a partir de esa voluntad política se desprende la asignación de recursos, porque voluntad política no es simplemente de manera declarativa o por discurso decir que tú estás interesado en reducir los accidentes de tránsito que estamos encabezando en primer lugar en el mundo entero, y es aplicar los recursos. Y digo esto, y al presidente Luis Abinader se le hizo tarde porque hace 2 o 3 semanas lanzó un supuesto plan estratégico nacional de seguridad vial, un pacto por la seguridad vial, y ya él había perdido 51 meses. Cuando digo 51 meses, porque desde el 2020, si el presidente hubiese priorizado el tema de la seguridad vial, todos los ministros, todos los directores, todos los funcionarios hubiesen caído atrás a esa disposición, a esa prioridad y a esa emergencia, porque en realidad es una pandemia que tenemos en las vías públicas. 8 dominicanos mueren ahí y nosotros pues no nos preocupamos. Jóvenes, ni además. el COVID, la mayoría jóvenes, sí. El 60%, más del 60% te indica que desde los 12 a los 35 años están impactados en muertes y en heridos, porque nosotros, los jóvenes, tenemos todos los factores de riesgo. Me incluyo porque uno está en la madurez de la juventud, pero los jóvenes tienen la parte de la velocidad, la impericia, siempre anda acompañado, la música, la combinación del alcohol o sustancias controladas. Es decir, todos los jóvenes tienen todos los factores de riesgo, por eso son los que más contribuyen. Y en el caso de RD, de República Dominicana, en el 63 al 67, algunas veces llega el 70%, está el fenómeno de la motocicleta. Digo el fenómeno de la motocicleta porque no solamente es el motorista o el mototaxi, como se le dice de manera elegante al motoconcho. Y yo no uso la palabra concho porque en una ley que se precia de ser moderna no podemos estar como concho primo. El mototaxi, para hacerlo más elegante, pero están los delivery de los colmados, de las distribuciones. Andan sin pudor Sin regla ninguno por ninguna. las aceras. Están la aplicación de la mensajería, de la paquetería, y también conductores individuales que no tienen otro medio más de transporte, que es la motocicleta. Y en ese sentido yo creo que desde el punto de vista del gobierno debería analizar en una vertiente bien responsable ese fenómeno de la motocicleta. ¿Y por qué digo esto? Yo no sé si ustedes han ido a las emergencias del Hospital Juan Bosch, del Darío Contreras, sí, del Ney Arias Lora, pero les recomiendo que vayan ahí. El que va ahí se da cuenta verdaderamente cómo eso está lleno de personas, generalmente usuarios de motocicleta. Eso es un centro de corte y confección. Claro. Sí, donde muchos de ellos a veces esperando semanas y meses por unos clavos, por unos tornillos, por unas placas, y a veces en muchos de los casos mueren, porque también tenemos un subregistro de las muertes que establece el gobierno, y me explico. Si mueren fuera de los hospitales no están contabilizados. Generalmente se contabilizan in situ en el momento del accidente. Ahora, si esa persona herida es trasladada a un centro de salud, pues en el trayecto puede morir, porque hay temas incluso de pérdida de sangre, que con 1 minuto, 5 minutos, pues representa la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también puede morir en la operación, si lo están interviniendo en el quirófano, puede morir a los 30 días, como establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la OPS, para tener una forma de compatibilizar los datos de los accidentes de tránsito. Ha establecido un 30% de sus registros. Es decir, las autoridades, si te dicen que son 3.000,
casi seguro que sean 3.900. Es decir que... Es un número importante, un 30%. Sí, claro. Y hay otros que pueden fallecer tal vez por una falta de recursos, por una mala práctica médica o porque después de los 30 días se le haya complicado con alguna otra patología que el mismo accidente lo provocó, pero ya él lo tenía antes de producirte la colisión. Hemos visto en las cifras que hemos mencionado hace un momento que final de 2024, solo una semana atrás. 24 muertes más que el año anterior. Que el año anterior. Eso es cuando mucho. Hubo mismos operativos por la vida, por la seguridad, etcétera, los mismos llamados al no consumo de alcohol, los límites de horario para ciertos comercios, a pesar de que fuera de esos programas comercios especiales también. También, todo estaba 24 horas, digamos, beba todo lo que usted pueda y llegue a su casa como Dios lo acompañe. ¿Qué pasó? Desde el conocimiento que te da haber construido la ley del Intran y estudiar el tema del tránsito durante tantos años, ¿qué entiendes que ha pasado, que se han aumentado las cifras en el cierre del 2024? Lo que pasa es que en este diciembre se enfocaron más en el control de ruido y en el cierre de los negocios. Ruido. Sí, te pudiera decir que funcionó, porque en todo el entorno donde yo esperé el día primero, que fue en los jardines, aquí muy cerca, donde nosotros nos hemos criado, pues la policía cerró todos los negocios, todos los colmados. O sea, no había música. Por el tema de la música, pero desde las 12, te pudiera decir que... 12 de la noche. Sí, pero entonces hay un tema que no necesariamente es con ruido. Y te pudiera indicar que cuando el segundo gobierno de Leonel empezó el plan del control de los horarios, funcionó. Ya la gente a las 11, 11:30 pedía su cuenta en los centros y... Porque al final, ¿qué tú haces después de las 3 de la mañana, de las 4 de la mañana? Si lo que tú no has disfrutado, no has bailado, no has bebido, no has gozado, no lo vas a hacer a las 5 de la madrugada. Es decir, y ahí es donde entonces entra el fenómeno del componente del alcohol, de las sustancias controladas, de la velocidad, de las carreras de auto, pero también de la fatiga, del sueño, de una serie de componentes que con el tiempo pues te van a producir un accidente. Entonces, en ese sentido yo creo que hubo un mayor enfoque y yo estoy de acuerdo con doña Carmen Inverburgal que dice que la ley no está de operativo, la ley es para aplicación completamente los 365 días y todas las semanas y todos los segundos y todos los minutos, es decir, la DGCET, el Intran, tú dirás, bueno, lo que pasa es que en esos días vienen dominicanos del exterior, vienen personas extranjeros, visitantes, hay una mayor movilidad y es verdad que a nivel estadístico a mayor movilidad, mayor desplazamiento, mayor probabilidad de una colisión y por ende de heridos y fallecidos. Entonces lo que tienen que las autoridades es reforzar donde generalmente se pueden producir discotecas, centros de diversión, por ejemplo el tema del alcoholímetro, del control de velocidad, del control de las vías. Diputado, lo interrumpo, pero ¿qué pasa con un operativo que incluye 47.000 voluntarios, que es loable que hagan eso? Claro. ¿Qué es lo que hacen que no ha resultado? Bueno, ahí se invierte una cantidad de recursos millonarios en esos operativos y al final nosotros no vemos los resultados. No. ¿Qué te dice? Que los operativos en definitiva o no funcionan o no están enfocados en los factores de riesgo. Me explico. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, en la autopista Duarte, en la parte donde está este tramo que se producen muchos accidentes, generalmente lo que hay que averiguar es, fuera de que ahí se produzcan accidentes y que estos sean números fríos, es ver si ahí hay un problema de diseño, un problema de construcción, un problema de mantenimiento, si hay que poner agentes de la DGC para controlar velocidad, si hay que poner reductores de velocidad, si es un problema de iluminación, es decir, pero nosotros no podemos estar contando muertes y heridos como si fuera una operación matemática. Lo que debe haber es que esas muertes y esos heridos y los datos que eso representa son insumos para un plan estratégico que establece la ley. Las patanas siguieron transitando, no importó la restricción. En Puerto Plata hubo un accidente con una patana que realmente se le fueron los frenos porque no hay revisión previa, diputado.
Entonces no podemos inventarnos el paraíso durante 3 días. Nosotros tenemos desde el año 2014 que el Intran, anteriormente era la DGTT, Dirección General de Tránsito Terrestre, no hace la inspección técnica vehicular, lo que nosotros le llamamos la revista. Entonces hay muchos vehículos en condiciones deplorable, de chatarra, y que no se inspeccionan. Pero peor aún, los vehículos que son dedicados al transporte público, de pasajeros y de carga, y de taxi tienen que ser revisados e inspeccionados con una mayor frecuencia que el de usted y el mío o el de Yulisa, que nosotros lo paramos ahí posiblemente 5, 6 u 8 horas, porque las horas de vida de ese vehículo, es decir, el tiempo de uso es más frecuente, entonces debe haber un mayor nivel de rigurosidad en la inspección técnica vehicular, en las terminales, en las paradas. ¿Por qué no se empieza Pero la inspección mayoría de los técnica muertos vehicular? no son por vehículos de carga. Debo reconocer aquí Los motores, eso lo sabemos. porque más del 70% son motores. Es decir, ya se ha reducido en una gran proporción. Aquí quiero indicar que en la parte del transporte de carga se ha avanzado mucho porque es una actividad empresarial a otro nivel y que en definitiva han logrado incluso capacitar a los choferes, pero las grandes muertes, los grandes heridos, lo aportan la motocicleta. Pero El ¿cómo mayor usted grueso. explica que lo que decía Yulisa, que los motores no cumplan con ninguna de las leyes? Y no pase nada. Y no pasa nada. Incluso es como ya lo aceptamos, que pasen en luz roja, que se suban en la acera. En la acera. Y lo hacen en conjunto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mire, yo lo que creo es que nosotros debemos, todo el país, más que anunciar un pacto, entender que somos todos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Me explico. Nosotros estuvimos en el día de ayer recibiendo a una gran cantidad de federaciones de mototaxi, pero también fueron personas que hacen carreras clandestinas de motocicleta, que quieren que lo regulen, que quiere que eso no se haga en la vía pública, sino en un centro cerrado, donde generalmente se hacen las competencias de carro, ¿verdad? De velocidad. Pero también estuvimos con otros sectores que utilizan la motocicleta y en ese sentido ellos quieren ser parte de la solución, porque son parte del problema, porque están aportando los muertos y los heridos. Miren, nosotros muchas veces decimos que el tema de la motocicleta, y ahí entra un componente que pudiera llamarse un poco político, tiene un costo político. Yo creo que el costo de no tomar la decisión que debemos tomar es más elevado que la rentabilidad política que es tomar la decisión. ¿Por qué? Porque al final y en definitiva, cuando muere una persona, un dominicano, estamos perdiendo un ciudadano. Es decir, el valor de un ciudadano, y al final también termina siendo un voto, porque entonces se perdió esa persona no vota, y estoy hablando no como político, sino como una persona preocupada por el drama humano, Mire, la mayoría de las personas de motocicleta son el sostén económico de su hogar, porque ellos le dicen de manera muy popular que el motor es el buscamoro. Claro. Entonces, cuando una persona, ya sea un delivery, un mensajero, un mototaxi, pierde la vida o queda, por ejemplo, cuadrapléjico, parapléjico, que muchas veces queda mutilado. postrado o mutilado, muchas veces en las extremidades superiores, inferiores, en el cráneo, porque lo del casco protector es porque cuando lo impactan, las fracturas que son en el cráneo son mortales generalmente, y en ese sentido... Bueno, y si no tienen el casco puesto, generalmente le impacta la cabeza y no el codo, que es donde se pone Sí, el pero casco. entonces ¿Cómo ellos, comenzó el fenómeno para que tú de- veas que, por ejemplo, países de América Latina ya han dejado el tema del casco. Sí. Yo te puedo decir que con la introducción de la ley 637, tú vas a una intersección y ya todos tienen casco. Algunos tienen unos cascos que no son lo que deberían ser, parecen ser, y disculpe la expresión, una vacinilla porque no le protege, Bueno, y los de no atrás están no lo tienen, certificados los de y atrás no lo homologados, y el pasajero, según la ley, debe tener también el casco y no pueden poner menores de 8 años. Entonces, Diputado, ¿cuál es el entonces, problema? Como Que de ser especialista, usted tiene un punto, ahora que usted dijo Buscamoro, de aquel Honda de mi infancia, de hace mucho. el Honda 70, el Honda el 70, 90. hasta ahora. ¿Cuándo, Ahora Esos el- son los CC, ahora el el supergato. cilindraje. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó?
Mire, el fenómeno de la motocicleta empezó aquí o se masificó, porque aquí siempre se ha usado la motocicleta más para mensajería en los años 80, 90. La gente dice, según los estudios, de que al cerrar los ingenios, al no haber oportunidades de empleo, mucha gente busca en la motocicleta la forma de ganarse la vida. Entonces, el motor es un vehículo, porque cada una de esas personas son un ente económico. Por ejemplo, cuando un motociclista va a una bomba, aporta 2 pesos a echar un galón de combustible, hay 2 pesos que está aportando la economía. Entonces le decía ahorita con el drama humano, es que esa persona que es el sostén económico de su hogar pasa a ser una carga para la esposa, los padres, la familia, y entonces tiene un tema también emocional y psicológico que destruye a todo un hogar, a una familia, de tú ver a la persona que llevaba la parte económica, postrada en una cama, si no fallece, que en muchos de los casos fallece, y entonces eso destroza completamente, que a veces en la mayoría de las situaciones son personas de poco nivel económico, pero también de poco nivel educativo. Entonces, el que llevaba el dinero a la casa, al hogar, era la persona precisamente o que falleció o que está postrado en una cama. Eso es un drama que afecta a todos, porque afecta en la parte económica, en la parte social. El Estado hoy está pagando, República Dominicana, más de 120 mil millones de pesos todos los años, solamente en el sistema sanitario. Prevención, aplicación de la ley, ¿cuándo? ¿Y por qué tan difícil? Exacto. Pero queremos que lo diga después de la pausa. Perfecto. Continuamos conversando con el diputado Tobías Crespo, el ideólogo de una ley que no se aplica y que él tenía puesto todo su corazón y sus esperanzas. Y sus 12 años. Y sus 12 años, que no fueron los de Balaguer. Está establecido en la ley una escuela de formación, igual que la revisión. ¿Por qué eso no se aplica? Voluntad política, miren. No me diga eso. Sí, doña Carmen, mire ¿Pero qué qué se necesita para nosotros poner en función la escuela? Nada, ¿Dinero? la escuela de Nevial Nada. está desde el año 2008 que la inauguró Leonel. Nosotros logramos recuperar, cuando yo recuperar, de las instituciones que no sacamos fue la Enevial. La escuela Enevial que es un elemento ¿Pero es importante. virtual Usted o decía, existe física? no, existe física, pero también puede darse virtual, porque con la tecnología yo puedo, de 0 a 5 años, la ley establece en 3 artículos las políticas públicas de educación vial como contenido de asignatura en la parte preescolar de 0 a 5 años, que yo puedo empezar a enseñar a los ¿Como niños. los japoneses? Y así es que debemos, yo digo que a Dios rogando y con hermazo dando, es decir, te educo, te concientizo, te capacito, te oriento, y si te me sales de la raya te aplico el régimen sancionador. Solamente la prevención y el régimen sancionador es que vamos a lograr un cambio de comportamiento, una nueva cultura ciudadana, nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores, pero también introducirla en la parte primaria y secundaria, un poco más allá. La expectativa de nosotros, que no solamente era Tobías Crespo, sino de 15 diputados que de manera responsable le dedicamos incluso más de 5.000 horas de comisiones, más de 400 reuniones de comisiones, vistas públicas, todo el país pasó por allá, y una experta teníamos a Argentina con más de 30 años en transporte y en movilidad, era que por lo menos en 5 o 7 años se vieran los cambios estructurales, no solamente en la parte institucional del Estado, con la entrada del Intran, la eliminación de las instituciones y las competencias y atribuciones ya bien claras para que no hubiese conflicto de competencia entre los entes u órganos, sino también en la calle, porque es que allá afuera hay una selva. Es decir, si nosotros salimos a las vías públicas, nosotros nos damos cuenta la forma en la cual el dominicano está conduciendo. Y aquí hay que introducir cientistas sociales, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, para determinar por qué el dominicano actúa de manera tan violenta, o cómo el dominicano, la violencia que posiblemente no se dé en la casa, que no se dé en el hogar, que es la violencia intrafamiliar, se está expresando en las vías, porque entonces la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. No hay en la Procuraduría General de la República y en el Ministerio de Interior y en la Policía Nacional mayores muertes que las muertes por tránsito terrestre. Es decir, los atracos, los feminicidios, el sicariato, todo lo que significa muerte violenta, no supera las 3.000 y pico de víctimas todos los años por violencia vial, porque es una violencia vial. Yo recuerdo la vehemencia con la que usted defendía algo que vemos todos los días en las vías públicas, es decir, un vehículo que tiene un desperfecto
y hay un entaponamiento porque no viene la grúa del órgano establecido en la ley para retirarlo. Ni siquiera eso hemos podido conseguir. No es voluntad política, parece que no hay recursos. No, es que se mezcla todo. Mira, yo lo resumo Eso por como un lado. parquéate bien, que no funcionó. No me entre en ese tema, porque todos esos programas fueron malos negocios, negocios que llevaron a un escándalo de corrupción. Buenos negocios que no funcionaron. No, porque lo que pasa es que en este gobierno se han dedicado más a hacer malos negocios que a cumplir con la ley y con a resolver el problema. Parquéate bien, el plan de regulación de motocicletas, el tema del sistema inteligente de control de tráfico. Digo, Morrison, que no era rentable, parquéate bien. No, es que parquéate bien viola la ley, me explico. La ley 6317 establece que si Yulisa está parqueada de manera incorrecta, donde está prohibido por una señalización, la sanción para ella, o la indicación de la infracción, si el tribunal así lo entiende, correspondiente es la multa de 1 a 3 salarios mínimos, porque es una violación leve. Están 3 tipos de clasificaciones: leve, grave y muy grave, de 1 a 3 salarios mínimos, 1 a 5 y 1 a 7, y los puntos en el sistema de conducir por punto, porque ya hay un reglamento del sistema de conducir por punto, que lo ha anunciado el Intran 5 veces y no hemos visto su aplicación. Entonces, nosotros ya estamos muy cansados de anuncios, de pactos, de palazos, de picazos, y al final la situación, ustedes han visto que nosotros antes salíamos en la mañana o en la tarde y podíamos hacer 2 o 3 diligencias. Salga en la mañana, que de un punto a otro que nos cogía antes 20, 25 minutos, nos coge 2 horas. Es decir, en la mañana o en la tarde usted nada más puede hacer una sola diligencia. Si aquí la capital, el distrito está colapsado. Eso es el desarrollo. De los tapones per se, pasamos al desarrollo. Lo que pasa es que el desarrollo trae consigo que entren una cantidad de vehículos que las vías no crecen en la misma proporción, me explico. Todos los años en República Dominicana entran alrededor de 60,000 vehículos entre nuevos y usados. Esto representa un 4 a un 5, 6% del crecimiento del parque vehicular. Hay que crecer la vía también. Aunque impuesto interno no le dé de baja a los vehículos chatarra y a los que no están circulando. Pero las vías no crecen en esa misma proporción. La cantidad de corredores, de calles, de puentes, de túneles, de elevados, de pasos a desnivel, no crece en esa misma proporción. Por eso viene el embotellamiento. Usted habla del desarrollo, el desarrollo provoca... No digo yo no creo, yo no... Sí, pero es que eso es con políticas públicas acertadas. El embotellamiento, el entaponamiento, los tapones pueden mitigarse, reducirse y mejorar la velocidad de diseño a la cual las vías son diseñadas. El desarrollo implica inversión de Estado también. Exacto. Sí, pero la apuesta debe ser a la colectivización. Y a la colectivización, es decir, aquí debe haber más túneles, más metros, más monorriel, más tranvías, más corredores, y que vayamos sacando vehículos individuales, porque en una misma casa, no sé, en la de ustedes, hay 4 y 5 carros. Sí. Es decir, el padre, la madre, los 3 hijos. O 4 y 5 motores también. O 4 o 5 motores. Porque en definitiva nosotros estamos buscando soluciones personales individuales a un problema público. Entonces la solución, parece que hay alguno de ustedes que tiene 5 motores. No, el señor Daniel Beltré también está diciendo. Tiene 5 motores. Sí. Es que del y como dice el merengue, puede decir 4 burros, porque también hay personas que usaban los animales para el transporte. El asunto es que las personas que usaban los animales para transporte debieron educarla antes de tomar un guía o tomar un motor. No, usted sabe que ya con la normativa actual el transporte encima de animales está prohibido. Incluso en la ley 637 y en la ley de protección animal, que yo trabajé en la parte de transporte digno de animales, se prohibió ese tema. Le voy a hacer un tour en la zona urbana. Exacto. Bueno, es como que no puede tener más de 2 personas en una motocicleta, no puedes tener menores de 8 años en motocicleta. Ambos tienen casco y tú vas a una estancia infantil y ves a las 2 de la tarde 4 niños saliendo en un motor, arriesgando la vida. Así es. Gracias, Tobías. Gracias a usted. Siempre es un gusto tenerte aquí. Lamentable que uno llueva sobre mojado, pero no nos podemos cansar con el tema del tránsito. Seguiré hasta el final. Amén. Resistiré. Resistirá. Gracias, Tobías. Fue un gran parto eso. Qué bueno tenerte aquí, Tobías. Gracias a usted.